sobre cómo fundamento sólidamente mi familia. Eso es lo que estamos hablando. Hablamos después de esposas llenas del Espíritu Santo. Y dijimos que es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo porque es la única manera que nosotros tenemos. Número 1, para llevar cambios a nuestras vidas. Número 2, es la única manera que nosotros vamos a tener para sujetarnos a Dios. Y sujetarnos a Dios significa ser obedientes a Dios. Hay gente que camina por la vida diciendo, no, yo amo a Cristo, yo conozco a Cristo, yo le sirvo a Cristo, pero hacen lo que les da la gana. Y de eso no es lo que se trata. Se trata de que si tú amas a Cristo, conoces a Cristo, tienes que estar lleno del Espíritu para que te sujetes a Cristo y seas obediente a Él. Y luego entonces viene todo lo demás. Bendiciones, añadiduras, todo lo que tú quieras. Pero ese es el principio. Ese es el principio. Y estuvimos hablando de esposas llenas del Espíritu. Y dijimos cosas que a veces uno brinca porque uno dice, Dios mío, esto es como que fuertecito. Pero a la misma vez volvemos a lo mismo. Si estamos llenas del Espíritu, vamos a poder tener una respuesta justa y agradable de lo que Dios quiere. Y hoy les tocó y empezamos con esposos llenos del Espíritu. Esposos llenos del Espíritu. Decía Chuy Olivares que cuando él habla a los esposos, él le dice duro y a la cabeza. Cuando él le habla, ¿por qué? Porque ellos son la cabeza. Y él le dice, pues cuando le hablo a los esposos, es duro y a la cabeza. Y pues nosotros, yo no le voy a llamar duro y a la cabeza, vamos a llamarle esposos llenos del Espíritu. Y vamos a buscar, estamos en la misma sección, en Efesios 5, 25, y ahí es que nos quedamos. Y vamos a leer. Y leyendo esto nos vamos a dar cuenta que cuando vamos a la historia a través de los siglos, esta nos muestra que el varón mayormente es el que ha distorsionado el diseño de la familia. Lamentablemente, el varón en la mayor parte es el que ha distorsionado el diseño divino de la familia. Y en la mayoría de las culturas, las mujeres son las que han llevado la peor parte. Pero vamos a leer. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Miren lo que le manda hacer a los maridos. Nada más y nada menos. Ahora, hablando de esto, de que en la historia la mujer es la que ha llevado la peor parte. Llámese en cualquier cultura desde siglos, la cultura romana, la cultura griega, cualquier cultura, siempre la mujer no ha sido bien tratada. Por la historia, la mujer no ha sido bien tratada. Ha sido todo lo contrario, ha sido opacada, ha sido pisoteada en muchos casos, menospreciada y tenida en algunas culturas, tenida hasta por objeto. No se le da el verdadero valor. Inclusive hasta el día de hoy todavía ha sucedido esto. De hecho, yo no sé si ustedes vieron en las noticias que están hablando, yo creo que es en África, de lo que le hacen a las mujeres en su parte y ¿cómo se llama esto? Cuando la mutilan. Y hay gente que se está levantando en contra de eso, porque imagínense, nada más y nada menos. O sea que en todas las culturas la mujer es la que lleva la peor parte. Y eso hasta el día de hoy. Y fíjese, como todo esto, como hablábamos anteriormente,
se fue gestando desde el huerto del Edén. Y por razón del pecado, cómo se fue gestando también en el corazón del hombre. Todo lo que ha ido ocurriendo en la historia. Ahora entendemos por qué la mujer quiere tomar gobierno. Entendemos por qué el hombre quiere decir, no, tú no vas a tomar gobierno. El hombre se levanta y se enseñorea sobre de ella y hay guerra. Y ahí lo entendemos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no podemos estar en armonía de acuerdo al diseño que Dios estableció? Dios estableció un orden, pero nosotros por el pecado que hubo. Entonces, es que ha ocurrido todo lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Yo le voy a estar dando unos ejemplos de esto que estoy hablando. Catón fue un político, lo llamaban así, estadista romano. Así que no entendí lo de estadista, pero un estadista romano del siglo II. Y él dijo lo siguiente, oigan lo que dijo este hombre. Si alguno sorprende a su esposa siendo infiel, la puede asesinar sin previo juicio. Pero si ella sorprende a su esposo siendo infiel, que no se atreva ni a tocarlo con un dedo, pues ella no tiene derecho. Miren qué cosa más linda. Eso lo dijo Catón. Hay otro, el poeta Ovidio, en el año 43 antes de Cristo, dijo lo siguiente. Oigan lo que dijo. Si eres hombre sabio, oigan esto. Si eres hombre sabio, engaña a las mujeres. Esto os aconsejo. Tened 2 mujeres al mismo tiempo, pues es más fuerte el que puede tener más mujeres. Yo no sé dónde tenían lo de sabio, pero ¿ok? Pero miren qué curioso. Eso fue un poeta en el 43 antes de Cristo. Ahora, pero los rabinos del Antiguo Testamento no se quedaron atrás. Miren lo que ellos decían. Ellos ya tenían mucha influencia de los griegos, de la cultura romana, y ellos hicieron 2 escritos. Uno se llamaba el Mishnah y el Talmud. El Mishnah y el Talmud. Y en estos libros se leen cosas como esta. Oigan esto. Comparar a Eva con Adán es como comparar a un mono con un hombre. ¿Okay? Y estos son los rabinos de ese tiempo, ¿ok? Y fíjate nada más el concepto que tenían de la mujer, ¿ok? Bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Ahora, pero la Biblia dice, y vamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y yo le voy a pedir a Sammy si es posible, porque en mi Biblia no lo tengo. Génesis 1:27. Léelo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué sucede? Ambos los hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo que es eso de un mono? ¿Verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Dios dice una cosa y los hombres dicen otra. Pero no se nos olvide que fue Dios quien diseñó ¿qué? La familia. Fue Dios quien creó la familia y Él estableció principios para que funcionara. Así que los hombres dirán lo que digan y Dios dice lo que es. Otra de las cosas que se leen en estos libros sagrados es lo siguiente. Oigan esto que dice en ese Talmud. Dice, en una situación de peligro, la vida de un hombre debe salvarse primero que la de una mujer, pues en su concepto el hombre vale más. En una situación de peligro, ya usted sabe que ellos se van a salvar primero. ¿Ok? Pero miren qué curioso, pero la Biblia dice en Gálatas 3:28, y vamos allá. Vamos a Gálatas.
En Gálatas 3, 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque ¿qué? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que no hay ninguno que valga más que el otro. Volvemos a lo mismo. Ellos dicen y Dios dice. Ahora, aquí en ese Gálatas 3:28 de lo que habla es que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. El hombre y la mujer reciben la misma salvación, el mismo espíritu, los mismos dones. Entonces, en cuanto al valor delante de Dios, somos exactamente iguales. Iguales, y así debemos verlo, pero no hay que confundir el valor que tenemos delante de Dios con la función que tenemos delante de Dios. Eso, ahí es donde está la diferencia. No podemos confundirlo. Tenemos el mismo valor, pero con diferente función. Got it? Ok. Otra de las cosas, y es que yo estaba sorprendida con esto, cada vez que leía del librito, era una cosa bien bonita. Otra de las cosas que se leen es lo siguiente en esos libros: el hombre tiene el derecho exclusivo de la sexualidad de su esposa, pero él nunca podrá ser exclusivo de ella. Ah, qué bonito, qué bonito. Yo cada rato le doy gracias a Dios de haber sido puertorriqueña y haber nacido en aquella islita del encanto. Sí, yo le doy gracias a Dios cuando yo leo estas cosas. Y ellos se creen muy listos, ¿verdad? Hablando así como hablan. Bueno, pero en Hebreos 13:4, búsquelo. En Hebreos, vamos a Hebreos. Si usted se fija, ellos dicen, Dios dice. En Hebreos, y vamos, pero Hebreos 13:4. ¿Qué dice? Es que quiere hablar la Biblia de Aida. La Biblia de Aida quiere hablar. ¿Ves que se insultó? Se insultó, dijo, espérate, esto no puede ser posible. Yo entiendo. En Hebreos 13:4, eso de juzgar, miren, póngalo aquí, vamos a ver. 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ellos dicen y Dios dice. Y Dios dice. Y esto de juzgar, cuando tú buscas la palabra juzgar, es bien fuerte. Porque lo primero que sale cuando tú buscas la palabra juzgar es que los va a mandar al infierno. Así mismo dice, mandar al infierno. Así que eso es serio. Eso de fornicación, adulterio, eso es serio, ¿ok? Bien serio. Claro, sabemos que no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que Dios no pueda restaurar al hombre. Pero el hombre tiene que salir de esa condición de pecado. Tiene que salir de ahí. Ahora, fíjense, otra cosa que noté bien curioso, también era que en las sinagogas en el segundo siglo, resulta que los hombres entraban por la puerta principal. Pero, guess what? La mujer no podía entrar por la puerta principal. La mujer tenía que ir a la parte de atrás de la sinagoga, unos balcones especiales, y ella tenía que entrar por una puerta paralelas en la parte de atrás. Ok. Gloria a Dios por Jesucristo, definitivamente. Ahora, el Talmud, este maravilloso libro de donde saqué todo esto bien espectacular, que es uno de estos escritos, declara lo siguiente. Miren lo que dice: es preferible quemar la Torá que enseñarlo a las mujeres. Oh my goodness.
O sea que ellas no son merecedoras ni capaces de entender la revelación de Dios. Ellas no son capaces. Eso dicen ellos. Dicen ellos. Bueno, los dejé en shock, ¿verdad? Sí. Y a mí también me dejó en shock todas esas cosas. Pero yo quisiera que estudiáramos dos pasajes de la Biblia que son bien controversiales, que cuando la gente los lee, muchos los han malinterpretado. Y es el pasaje donde hablan que la mujer debe permanecer callada y la mujer en el hogar y en la casa, y porque, ¿se acuerdan? Calladita se ve más bonita. ¿Y se acuerdan que yo les dije que así iba a llamar el tema? Pues así se llama. Calladita se ve más bonita. Pero vamos a estudiar esos pasajes y yo, miren, les voy a decir desde ahora. Cada pasaje de eso nos va a tomar un ratito. Y a mí es importante que nosotros entendamos eso. Lo que yo explico, vamos a 1 Corintios 14. Vayan a 1 Corintios 14, el 34 y el 35. Y lo primero que tengo que decirles es que hay varias leyes y principios de interpretación bíblica. Y son principios que ayudan a la correcta interpretación de las Escrituras. Y uno de estos principios se conoce como el principio del contexto. Sammy habla de esto, yo creo que todos los miércoles, ¿verdad? Cuando tú lees una cosa, la sacas del contexto. Pero es que eso es un principio para poder entender la Biblia. Es un principio, el principio del contexto. Es decir, que el pasaje que se extrae para captar su verdadero significado, se tiene que leer el contexto en que se escribió. Es decir, los versículos que lo anteceden y los versículos que van detrás, ¿ok? Y los versículos que le siguen. Y esto es lo que te va a ayudar a ti a entender el contexto del versículo. Y créanme que esto es bien cierto. Esto es bien cierto. Yo nunca había entendido una cosa tal como cuando leo un pasaje y digo que yo quiero entender de dónde vino esto. Y cuando tú estudias para adelante y cuando tú estudias hacia atrás, entiendes por qué dijeron eso. Y es espectacular. Los reto a todos a que lo hagan. Los reto a todos. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Miren lo que dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, es vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Oh, sí, claro. La mujer va a ir y le va a preguntar al marido, ¿verdad? Cuando llegue del trabajo, ¿verdad? Que ellos están bien ansiosos de enseñarnos y hablar con nosotras cuando llegan del trabajo. Bueno, pero eso es lo que dice, ¿ok? Eso es lo que dice ahí. Si nosotros tomamos esos versículos tal y como están, tal y como están así, pues dice lo que nosotros queremos que diga, que se callen las mujeres, porque calladitas se ven más bonitas. Sin embargo, el principio de interpretación de la ley de contexto nos asegura que así vamos a entender el verdadero significado de eso. En Corintios, si usted lee Corintios 11, el 11, empezando del 11, el 12, el 13 y el 14, los que vienen siendo el contexto anterior. Y si leen los 4 capítulos posteriores, les aseguro que ustedes van a entender una cosa que es espectacular. Miren esto. Ustedes se darán cuenta que esos 2 versículos, su contexto es que la mujer oraba en público. Yo no sabía eso. La mujer, en este tiempo, cuando usted lee esa 1 Corintios, esos versículos antes de que Pablo dijera eso, la mujer oraba en público. Eso era lo que ella hacía. La mujer profetizaba en las reuniones,
Donde quiera que iba, la mujer profetizaba, la mujer hablaba palabra inspirada de Dios y hablaba palabras de parte de Dios. La mujer enseñaba. Donde quiera que se paraba, la mujer era la que enseñaba. La mujer era la que hacía todo esto. Entonces, el contexto nos muestra que a las mujeres, tanto como a los hombres, se les daba Espíritu Santo, se les daban dones, se les daba lenguas, interpretación de lenguas, o sea, unos y otros, como lo dice la Escritura, unos y otros recibían, pues ahí estaba incluida la mujer. Increíble. Miren, ahí dice, Pablo está diciendo que se calle, pero en los versículos anteriores está diciendo que la mujer hablaba hasta por los codos. Hasta por los codos. Pero miren cómo uno puede entender esto, buscando en la cultura. Si usted busca en la cultura, en la cultura de Corinto, en donde se le escribió esta carta, Corinto era parte de Grecia. Y ellos estaban totalmente envueltos con la cultura griega. En esa cultura, la mujer se le tenía como un cero a la izquierda. ¿Ok? Se le tenía como un cero a la izquierda. La mujer ahí no tenía ni voz ni voto ni nada que se le ocurra. La mujer, por naturaleza, tiene algo en el corazón que le dice que ella no debe ser tratada mal. Ustedes no lo han visto. Cada vez que una mujer empieza a quejarse, yo no sé por qué él me trata así, por qué él me trata con esa dejadez, yo no sé, es algo que está en ella. Claro, Dios lo ha puesto ahí. Es algo que está en ella, que ella sabe que ella no debe ser tratada mal. Ok, pues vamos otra vez. En la cultura de Corinto, la mujer era menospreciada, pisoteada igualmente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ella entiende que ella tiene un deseo de igualdad con el hombre, pero al no poder hacerlo, al no poder enfrentarse a él, es que empezó a suceder todas estas cosas. Y les voy a dar ejemplos. Miren lo que pasaba en esa cultura. Sócrates, todo el mundo sabe de Sócrates, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es Sócrates. Es uno de los 3 filósofos más conocidos de la antigua Grecia. Pero miren qué curioso lo que le pasaba a este hombre. Este hombre, que de por cierto se casó 2 veces. Su primera esposa se llamaba Jantipa. Jantipa se llamaba. Y esta señora, como todas las mujeres en ese tiempo, no estaba conforme con el trato que se le daba a ella. Ella no estaba conforme con el trato que Sócrates le daba a ella. Y cuenta que la manera en que ella vivía con Sócrates, ella se pasaba constantemente diciéndole a él, mira, si tú trabajas como todos los hombres de Grecia, si tú hicieras lo que todos los hombres hacen, si tú fueras productivo y te dignaras a traer el pan para comer, yo te respetaría. Pero tú eres un flojo, tú eres un vago, pues te la pasas sentado y yo quiero que seas igual a todos los hombres. Esa era la gran queja que ella tenía con su esposo. Y ella llegaba a tal punto, su queja, a tal punto, que ella se lo decía en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo. Había gente que le decía a Sócrates, le decía, oye Sócrates, ¿sabes qué? Deja a esa mujer, eso es una mujer rencillosa, mira cómo te trata. Pero Sócrates, y esto es cierto, él decía, no me conviene dejarla, pues ella está perfeccionando mi paciencia, decía él. Pero mira, no lo pudo perfeccionar. Y entre tantas historias, si usted va a la bibliografía de Sócrates, usted va a encontrar muchas historias, créanme que la va a encontrar. Pero yo encontré 2 y se las quiero mencionar, algo que ella le hacía a él. Cuenta que una vez estaba él hablando su sabiduría en medio de un grupo de hombres y de repente ella está en la parte de atrás oyéndolo. Y mientras ella lo va oyendo, ella empieza, qué mentiroso, este hombre es un vago, esto es un flojo, mentiroso, qué mentiroso. Y fue tal su enojo y su indignación que él cuando habló, ella le gritó, ella le empezó a gritar, le decía, no es verdad, no le crean, este es un vago, un mentiroso, no le crean, olvídate, él no sirve para nada.
y lo que hacía era que agitaba a las demás mujeres de los otros hombres que también estaban filosofando, ¿sabes? Filosofando. Y agitaba al gallinero y las mujeres empezaban a gritar también. ¿Ok? Eso lo hacía la esposa de Sócrates. Otra historia, cuentan que él una vez también hablando en un lugar, hablando su filosofía, ella va pasando con un cubo de agua. Y dicen que él hablando, ella no pudo controlar su enojo y salió corriendo y le ha virado el balde de agua por encima. Por encima. De momento me acordé así como cuando le viran el agua a los coaches, o sea, cuando ganan. O sea, pero ella no lo estaba haciendo porque ganaba, ella lo estaba haciendo del coraje que tenía. Y estas son historias, o sea, mujeres descontentas, llenas de dolor, que no estaban satisfechas del trato que recibían. De hecho, Sócrates la dejó, of course, después de todo ese escándalo. La dejó y él se llega a casar con otra. Pero así eran las circunstancias que rodeaban a la gente de Corinto. ¿Están entendiendo? Donde Pablo estaba. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, las mujeres queriendo no dejarse y el hombre pisoteándola más, pues provocaron situaciones bien fuertes, bien fuertes. Bueno, algunas mujeres que se convirtieron en Corinto al evangelio, al ellas aprender, óigame, lo que Pablo enseñaba, se revolucionaron. Al ellas entender, espérate, que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. O sea, ¿qué significa eso? Que yo soy igual que este. Y entonces cuando la enseñanza decía, sí, tú eres igual que él. Y entonces ya vea, que todos somos iguales en Cristo. Sí, todos somos iguales en Cristo. O sea, aquí entre ellas se volvieron locas porque era una gran noticia. Era una gran noticia y ellas no tenían que aguantar que las pisotearan, no tenían que aguantar el maltrato, no lo tenían que aguantar. Y empezaron a hablarlo entre ellas, o sea, era como que al fin una filosofía, entre comillas, que estaba supliendo la necesidad de la mujer de sentirse valiosa. ¿Ok? Miren, yo lo que hago, estoy dándole el contexto de por qué Pablo dijo lo que dijo. ¿Ok? El problema aquí fue que ellas confundieron que el cristianismo les daba la libertad, puesto que eran iguales al hombre, de discutir y hablar, y esto provocaba desorden. ¿Están entendiendo? ¿Ve cómo va cayendo la historia con lo que va a hablar Pablo ahorita? Ellas crearon desorden en la comunidad cristiana y eso comenzó a causar división dentro de las comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres estaban cantando, un ejemplo, les voy a dar un ejemplo, y esto lo encontré en un libro. Mientras las mujeres cantaban, como ellas ya se sentían libres, pues salía una ya brincando a dar una palabra. Y mientras una daba una palabra, otra brincaba porque tenían dones. Tenían dones, no era que no tuvieran dones. Entonces era un revolú. Era un revolú y era un reguero porque todas querían en sus ansias de que ya soy valiosa, de que para Dios soy importante, que yo puedo hablar, discutir y decir y brincar y saltar, pues todas lo querían hacer al mismo tiempo. Todas lo querían hacer en todo momento. Entonces Pablo llega y dice, no, espérate, no, esto no es así. Si alguien va a hablar en lenguas, hágalo por turno. Y si habla en lenguas, que venga alguien e interprete. Que haya interpretación de lengua. Y si no hay intérprete, la iglesia se queda calladita. Si alguien habla en lenguas y nadie interpreta, la iglesia se queda calladita. Callada. O sea, lo que Pablo está hablando aquí es que haya orden en la reunión de Dios. Usted ve cómo hay que buscar las cosas, van al contexto. Entre cultura y los capítulos anteriores, ahí es que cae. Entonces, de hecho, hablando de eso mismo, ustedes hay lugares donde ha habido adoración, yo no sé si a ustedes les ha pasado,
Hay lugares donde ha habido adoración y de momento hay quietud dentro de la adoración y sale una persona brincando y saltando y rompiendo y tirando banco. Eso no es orden. Eso no es orden, ¿ok? Y alguien se levanta y comienza a hablar en lengua en alta voz y comienza a tirar sillas y grita y dice que el Espíritu le tomó. Y Pablo dice, no me vengan con eso. Todo tienen que hacerlo en orden. Todo en la iglesia de Dios hay un orden. Cuando es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de adorar a Dios. Cuando es tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de que todo el mundo calle y escuche la palabra. Cuando es tiempo de la enseñanza, es tiempo de que todo el mundo preste atención. No impidan los dones, no impidan el fluir del Espíritu. Ustedes no lo van a impedir, pero hágase todo decentemente y con orden. Y eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, el asunto ahí no era que si la mujer debería estar totalmente callada y nunca hablara ni en la iglesia ni en el hogar. Lo que Pablo está diciendo es poner orden, porque las mujeres al sentirse iguales al varón empezaron a crear desorden. Entonces no podían controlarse y le faltaban el respeto al varón, como lo vimos en Antipa, la esposa de Sócrates. Lo interrumpía, le faltaba el respeto, porque ella entendía, o sea, espérate, si yo soy igual, pues no, olvídate, y lo interrumpía, le faltaba el respeto. Y así era que ellas encontraban, o sea, el escape. Y Pablo lo que está diciendo es, tiene que haber orden. De hecho, Pablo tuvo que escribir esto a Corinto y lo escribió, y si ustedes leen los 4 capítulos que les dije, anteriores y después, se van a dar cuenta que para nada se le está prohibiendo a la mujer que hable, que enseñe, que profetice, pero dice una cosa curiosa, leímos ahí que ellas debían ¿qué? Preguntarle al esposo en su casa. Yo me preguntaba, ¿por qué Pablo habrá dicho, no, antes de usted hablar, antes de usted decir, pregúntele al esposo en su casa? ¿Sabe de lo que eso está hablando? De sujeción. O sea, tú eres libre en Cristo, pero no dejes de sujetarte. Y esa era la manera de él cerciorarse de que la mujer entendiera que ella tenía que estar sujeta a su marido. Y era la manera en que él decía, ok, esta es una mujer de orden porque ella se sujeta a su esposo. Y cuando Pablo trajo esta instrucción, las mujeres que estaban llenas del Espíritu lo entendieron y callaron. Y vuelvo y les digo, y si ustedes leen los versículos que le siguen, van a ver que Pablo no les decía, no era que se callen todo el tiempo, es que lo hagan en orden. De hecho, si usted lee en Timoteo, esa instrucción Pablo también se la da a Timoteo y le dice, en la iglesia tuya tiene que haber orden. Y Timoteo, feliz de la vida, hizo lo mismo en Éfeso. Cogió y dijo, bueno, mijitas, tienen que quedarse calladitas, porque calladitas se ven más bonitas. Y tiene que haber orden. No les es permitido hablar, pero ustedes tienen que sujetarse a sus maridos y sujetarse al liderazgo. Y volvemos a lo mismo. Si usted lee, estas mujeres estaban llenas del Espíritu y se callaron y se sujetaron. Yo sé que en este tiempo esto se oye extraño. ¿Ok? En este tiempo esto se oye bien extraño, porque lo que Pablo estaba enseñando era que la mujer no podía hacer uso de la libertad que Cristo le daba como cristiana para hacer desorden. Eso era lo que Pablo estaba explicando en ese momento. No se valía interrumpir la adoración, la predicación, no se valía. Pero entonces la exhortación de Pablo apuntaba a promover el orden. Él nunca pretendió enseñar que la mujer fuera sometida. ¿Ustedes me entienden lo que les quiero decir? Esa no fue la intención, era orden.
Y volvemos a lo mismo. Uno oye esto y dice, Sonia, ¿por qué tú traes esa enseñanza si hoy en día la mujer hace tanto? Hoy en día la mujer habla tanto. Hoy en día hay mujeres en unas posiciones espectaculares. Hoy en día hay mujeres, ¿saben qué? Hoy en día hay mujeres en todas esas posiciones. Pero lo que Dios quiere que aprendamos, y era lo que yo decía, Señor, ¿en dónde está la enseñanza de esto? Es que entendamos que hay un orden, que el orden de la mujer es sujetarse. Ese es el orden, óigame, nos guste o no nos guste, es el orden de Dios. Otro versículo, yo voy a parar aquí porque ya mi garganta no da para más, ya me están viendo, ¿verdad? Okay. Pero quiero que busquen rapidito, Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo 2:12. Y hay gente que malinterpreta también este pasaje, que la mujer, miren lo que dice ahí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué están hablando de eso? Eso está dentro del mismo contexto cultural. Ahora, y yo voy a dejarlos aquí y los voy a dejar con una gran asignación a todos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer ser pastora? Si en todo lo que hemos aprendido, Dios ha dicho que la mujer no es la líder, no es la cabeza es el hombre, aquí, y la mujer está acá sujeta. Ahora, ¿puede una mujer ser pastora? Y ¿saben qué? Yo le preguntaba al Señor de todo esto, Señor, ¿por qué yo tengo que decirle esto a esta gente? Porque yo misma me siento como que, que van ellos a pensar. No, ¿sabe qué? Dios quiere que usted entienda. Un pueblo con conocimiento es un pueblo que cuando alguien afuera le pregunte, acuérdate que la gente pregunta razonamiento. Y usted tiene que hablar con razonamiento y con palabra. ¿Ok? Y todavía a estas alturas hay gente por ahí que habla que una mujer no debe ser pastora. Todavía a estas alturas hay mucha gente que le va a decir a usted que tú andas en una iglesia donde una mujer pastora. Mucha gente, créanme que mucha gente. Y yo les voy a enseñar lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Y no es, y volvamos a lo mismo, Dios ha dado un orden. Pero ¿qué sucede en este caso? Y yo lo voy a dejar con esa asignación. ¿Cuál es la asignación? Que usted busque ahí en Timoteo, haga lo que les enseñé. Usted vaya a la ley del contexto. Lea antes y lea después. Y yo el miércoles les voy a pedir a Sammy que lo discutamos un minutito y el domingo entonces les hablo. Es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas, volvemos a lo mismo. Y a lo mejor dice Sonia, pero hoy tú ibas a hablar de esposos llenos del Espíritu y estás hablando de las mujeres todavía, ¿qué pasa? Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Que el hombre todavía no ha entendido y ha malinterpretado las Escrituras. Y el hombre piensa que puede seguir enseñoreándose de la mujer, pero cuando entramos en el orden de Dios, ya Él no va a hacer eso. Ya Él no va a hacer eso y es necesario que nosotros entendamos la Escritura, entendamos lo que Dios nos está diciendo. Esta iglesia, si va a sanar a la familia, tiene que enseñar cuál es el orden de la familia. Y ese es el orden. Así que los dejo con la asignación. Sé que hoy es como que, wow, Sonia, les hablé del contexto. Hoy les enseñé algo que yo aprendí. Sigamos orando, porque todas estas predicaciones, el origen de todo esto está en que nosotros entendamos. Le voy a hacer un ejemplo y con esto acabo. Miren, yo soy la pastora aquí, sí, yo soy la pastora aquí.
En estos días pasados había que tomar unas decisiones. Y uno dice, pues si yo soy pastora, yo tomo la decisión de lo que se vaya a hacer. ¿Sabe qué? Yo dije, porque la Biblia me dice a mí que yo tengo que estar sujeta. Yo tengo que estar sujeta. Y hablé con Ricardo, y Ricardo me dio su opinión, me dijo lo que él pensaba que estaba correcto. Y yo dije, ok, aunque yo no pueda estar del todo de acuerdo, yo puedo entender su posición. Y yo me sujeté. ¿Y sabe qué aprendí? Que de esa manera Dios me contestó mi gran pregunta. ¿Puede una mujer ser pastora? Sí puede, pero una mujer que esté sujeta a su esposo. Y de esa es la manera que nosotros vamos a tener orden de Dios. Volvemos a lo mismo. Si nosotros andamos en orden de Dios, Dios va a bendecirnos porque tenemos orden. Si nosotros caminamos como los demás, en desorden, no vamos a tener éxito en la iglesia. Y yo sé que ustedes me miran así como que, sí, porque les miro las caras toditos como están. Ok, no entendí ni tres. Les prometo que el próximo domingo lo van a entender. Lo van a entender. Pero era necesario que habláramos de esos dos versículos bien controversiales. Bien controversiales. Y que lean, gente. Los instruyo a que lean. Los voy a dejar con esa. Los voy a dejar con esa. Vamos a ponernos de pie.